En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya terminamos el asunto del sacramento de penitencia y pasamos al sacramento de extrema unción, que popularmente se llama unción de los enfermos o simplemente los santos óleos. Y pues, sin tardar, voy a poner la definición aquí. Es un sacramento de la nueva ley instituido por el mismo Cristo. Ok, es un sacramento verdadero. Esto fue definido explícitamente por el Concilio de Trento y siempre la Iglesia ha creído eso. Hay unos errores que enseñan unos protestantes, o tal vez todos los protestantes, no sé. Martín Luther, en el año 1520, en un libro en ese año dijo que es un sacramento. En otro libro después, en el mismo año, dijo que no es un sacramento. Entonces, él cambió su pensamiento y así los protestantes no creen que es un sacramento instituido por Cristo, nada más como una señal o sacramental, digamos. Así creen ellos. Es un sacramento de la nueva ley instituido por el mismo Cristo, y eso se prueba por las Escrituras. En el libro de Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, 14 y 15. Y dice algo así: si alguien de ustedes está enfermo, que llamen a los sacerdotes de la iglesia y que recen sobre él, ungiéndole en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si estuviese en pecados, se los perdonará. Algo así. Okay, entonces Santiago dice que por la oración de fe de los sacerdotes, ungiendo al enfermo en el nombre del Señor, el Señor le aliviará y sus pecados serán perdonados. Entonces eso es más que el poder de un sacramental, como una medalla o algo así. Eso es más bien el poder de un sacramento, así como bautismo o confesión. Esos perdonan pecados. Igual, este es un sacramento verdadero. Y aún un parte de la definición de un sacramento es que sea instituido por el mismo Cristo. En el Evangelio no tenemos una cita bíblica donde Jesús dice que hagan esta unción de los enfermos para que se perdonen sus pecados. En el Evangelio de Marcos hay una referencia, pues el Señor dice que pueden sanar a los enfermos con una unción con aceite.
Sin embargo, es más probable que instituyó el sacramento de la unción de los enfermos después de su resurrección. Y como dice San Juan, hay muchas cosas que no se escriben en este libro, ¿no? Enseñó a sus discípulos por 40 días después de su resurrección, enseñándoles cosas. La mayoría no se encuentran en el Evangelio. Y transmitió su enseñanza por sus apóstoles. Por eso, cuando Santiago dice algo con autoridad, así como dice en el 5º capítulo, podemos decir que está diciendo eso porque lo recibió de Cristo. ¿Preguntas? Ok. Entonces, instituido por el mismo Cristo, y para conferir al enfermo en peligro de muerte. No es para cualquier enfermedad, es para enfermedades que pueden afectar la muerte, ¿no? Si alguien puede morir por alguna enfermedad, debe recibir la unción de los enfermos. Incluso si la enfermedad no lleva consigo la muerte inminente. Si alguien tiene una enfermedad y no va a morir necesariamente por la enfermedad, pero requiere que por esta enfermedad es necesario recibir alguna cirugía peligrosa o algo así, debe recibir la unción de los enfermos. Porque la enfermedad es algo serio y para tratar esta enfermedad ocupa una cirugía, debe recibir la unción de los enfermos. ¿Okay? Pero tiene que ser una enfermedad intrínseca. No puede ser como peligro de la muerte por causas extrínsecas. ¿Cómo? Como un hombre condenado a la muerte no puede recibir la unción de los enfermos. No está enfermo. ¿Va a morir? Sí, seguramente. Pero este sacramento se instituyó para los enfermos que van a morir por alguna enfermedad. Entonces, para distinguir entre intrínseca y extrínseca, si alguien va a morir por ejecución por parte del gobierno y disparan, antes del disparo no pueden ungir. Después del disparo pueden ungir. ¿Se entiende eso? Ya que la enfermedad, en este caso, una herida, ya es intrínseca a la persona. Entonces, como en una batalla, los capellanes solían dar absolución a los soldados y después seguirles, ¿no? Y si caen algunos, después pueden administrar la unción de los enfermos. Y es para alguien con una enfermedad. Si alguien va a entrar en cirugía por alguna cosa que no es una enfermedad grave, como cirugías no necesarias para salud, no puede recibir la unción de los enfermos, aunque la cirugía sea peligrosa. Si la cirugía es algo como trasplante o operación para curar cáncer o algo así, eso es por una enfermedad intrínseca. Para los enfermos en peligro de la muerte, aunque no sea inminente, y que confiere la salud del alma y a veces del cuerpo, en virtud de la unción con óleo bendecido y de la oración del sacerdote. Todo eso viene de esta cita bíblica de Santiago, capítulo 5,
14 y 15. ¿Okay? Salud del cuerpo, implícitamente el Señor le aliviará en el alma y también en el cuerpo. A veces este sacramento afecta la sanación del cuerpo. Y Santo Tomás de Aquino dice que este efecto del sanar al cuerpo siempre se afecta cuando es para el bien del alma. Entonces, si fuera mejor que alguien siguiera vivo para su salvación, si hubiera sido mejor por esta razón, afecta eso. Después de la muerte no se puede administrar ningún sacramento. Y eso es la muerte teológicamente hablando. Teológicamente hablando. Después de la muerte no se recibía un sacramento. Si hay una duda sobre si la persona está vivo, se puede administrarlo. Y creo que lo máximo sería como entre el parar del corazón y la muerte absoluta, puede ser como 3 horas, ¿no? Hasta que se enfríe el cuerpo. Porque a veces hablamos de la muerte como murió en este instante, ¿no? Pero eso es decir que las señales de vida terminaron en este instante. No sabemos exactamente cuándo el alma se para del cuerpo. Y eso se prueba de unas prodigias de medicina, ¿no? Después de morir, como 2 horas después se resucite. No solo pararon las señales, pero no estaba muerte. Eso pasa, ¿no? No podemos saber exactamente el momento de la muerte porque hay unos procesos del cerebro que son que podemos ver por no sé qué. Algunos no. El corazón puede latir, puede parar, pero eso no significa que ha muerto. Entonces, usualmente sería nada más que 3 horas o hasta que se enfríe el cuerpo. Si hay una duda, después de que no vean señales de la vida, la administración es como una condición, como si estás vivo y la forma, ¿no? Igual como bautismo. Si estás vivo, te bautizo en el nombre de etc., ¿no? Pero usualmente se dice como 3 horas. He ungido personas ya que parecieron muertos, como pareció un accidente con policía y ambulancia y salí del coche y ahí estaba un hombre cubierto con una sábana y como no sabía y no tenía tiempo, pasé a la policía y le ungí, ¿no? Condicionalmente, ¿no? Tal vez todavía estaba vivo, teológicamente hablando, tal vez no, Dios sabe. También en un hospital llegué como 2 minutos después de la muerte. Tal vez estaba muerte de verdad, tal vez no, le ungí. Sí, técnicamente los sacramentos solamente son para los vivos. Y si hay una duda de que esté vivo o no, se administra con condición, si estás vivo. Ok, y la materia. La materia del... pues primero ministro. Sacerdote. Y solo un sacerdote.
Este sacramento no se puede administrar un diácono, ni subdiácono, ni ministro extraordinario de comunión, ni monja, ni monje, un sacerdote y solo un sacerdote. Y obviamente eso implica un obispo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un obispo es un sacerdote más poderoso, digamos. Y cualquier sacerdote puede válidamente administrar este sacramento. Creo que en la última clase, Padre Danielinen habló sobre la necesidad de jurisdicción para la confesión. Para tener poder sobre los pecados de alguien, necesita jurisdicción para atar y desatar, ¿no? Y sin esta jurisdicción no puede confesar, ¿no? Si yo no hubiera tenido licencias del arciobispado de Guadalajara, no podría meterme en el confesionario. En el caso de extrema unción, sería ilícita para un sacerdote que no está en buen estado con la iglesia administrarlo sin necesidad, pero sería válido de todos modos, ¿no? Cualquier sacerdote válidamente ordenado puede administrar este sacramento, ¿no? Pero solo un sacerdote. Y eso incluye sacerdotes laicizados, ¿no? Si un sacerdote por cometer crímenes graves se quitó su ministerio por completo y se trata como laico, este sacerdote también puede administrarlo aún lícitamente en necesidad extrema, ¿no? Si alguien está muriendo ya y hay un hombre que ya no cree en Dios o que ya es budista y se casó y tiene una familia budista, pero fue ordenado un sacerdote válidamente, laicizado hace 10 años, pero todavía sabe cómo administrar los sacramentos y quiere hacer lo que hace la iglesia, aún él puede administrarlo, ¿no? Para el bien de la salvación de quien sea. ¿Okay? Aún un sacerdote laicizado. En este caso puede confesar también, ¿no? En el peligro próximo de la muerte, cualquier sacerdote válidamente ordenado tiene licencias dadas por la Santa Sede en este instante, ¿no? Pero solo en este momento cuando alguien está muriendo. ¿Se queda claro? Okay. Entonces puede ser cualquier, ¿no? Aunque sean sacerdotes en mal estado con la iglesia, o si conocen un sacerdote que ya no tiene licencias por X razones, pueden llamar a él si es algo muy urgente y va a morir y no se puede encontrar nadie más. Paso entonces al sujeto. Okay. Sujeto, es decir, ¿quién puede recibir este sacramento? Es un enfermo que puede tener, pues con una enfermedad que puede llegar a la muerte, ¿no? Aunque no puede llegar a la muerte en este instante, o por vejez muy avanzada, ¿no? Por ser muy mayor, y con las debilidades del cuerpo que siguen creciendo, digamos, este puede considerarse una enfermedad también. Pero un enfermo que disfrutó el uso de la razón, por lo menos a una época de su vida. Entonces, antes de disfrutar el uso de la razón, y se entiende eso como después de 7 años, si hay una duda, si tiene como 6 años y no sabe exactamente, hay una duda si tenía el uso de razón, se puede administrarse. A un bebé bautizado que está muriendo no tiene sentido, no tiene pecados,
ni efectos de pecados, ni la capacidad de pecar, ¿no? Este es para los que pueden pecar o han podido pecar. Han pedido pecar o pueden pecar, pero los que nunca jamás han tenido la capacidad de pecar, ese sacramento no es necesario, ¿no? Cada vez en que se puede administrar este sacramento, las veces en que tienen una enfermedad. En la misma enfermedad usualmente no se aplica más que una vez. Si la enfermedad empeore un poco o significantemente, se puede administrarlo otra vez como nueva enfermedad, ¿no? Una nueva gravedad de la misma enfermedad, o si recupera y después cae otra vez en enfermedad grave, puede administrarlo otra vez. Si es la misma enfermedad, el sacramento es para la enfermedad, ¿no? Y se puede administrar otra vez si había otra enfermedad o si la misma enfermedad se cambia a algo más grave, se puede administrar otra vez, pero no ser lúcido, no tener el uso de razón ya no prohíbe su recepción. Si en una época de su vida tenía uso de razón, aunque ya está inconsciente o está en una coma o no disfruta su uso de razón, no prohíbe la administración de este sacramento. ¿Había otra pregunta? Una persona no bautizada que está en un hospital de otra religión, ¿sí es válido este? No. El bautismo es necesario para la recepción de cualquier otro sacramento. No se recibe ningún sacramento sin el bautismo. En este caso, se bautiza, ¿no? Y se puede bautizar ahí en el hospital, ¿no? Con agua y hacerlo ahí. Y después de bautizarle, si está en una enfermedad grave, pues en este momento vale la pena confirmar, dar comunión, ungir, confesar, dar todos los sacramentos necesarios, ¿no? A una confirmación. Un enfermo que disfruta bautizado, que podía pecar o todavía puede pecar, no los bebés, ni los que nunca más han disfrutado el uso de razón, ¿no? Este es el sujeto y tienen que ser creyentes, ¿no? Alguien que no cree o no ha practicado la fe y nunca ha dado señales de arrepentimiento, no se da el sacramento a él, ¿no? Si es un pecador, ¿cómo se dice? Sí, imperdonido. Pues que nunca jamás ha mostrado señales de contrición. Habitual y sí. Un pecador que no quiere cambiar, y eso es obvio, él no puede ungirse, ¿no? Como masón o alguien que se hizo protestante sabiendo lo que estaba haciendo y nunca mostró señales de conversión, no puede, ¿no? Se puede llamar al sacerdote para tratar a convencerle a cambiar, ¿no? Pero tiene que ser alguien que, incluso presumido, alguien que hubiera querido ser ungido, ¿no? Con contrición presumida, ¿verdad? Otra cosa sobre el sacerdote. En situaciones de emergencia puede ser cualquier sacerdote, ¿ok?
lo normal es que el párroco de esa persona haga la unción de los enfermos, ¿no? Técnicamente, yo no tengo licencia de ir al hospital y personas que no están graves, sino enfermos con una enfermedad que puede llegar a la muerte. Técnicamente, no debo ungirles sin el permiso de su párroco, porque su párroco tiene el derecho y la obligación de ungir a sus feligreses. Usualmente se puede presumir la licencia, ¿no? En una ciudad con 6 millones, pero la obligación y el derecho queda con el párroco. Entonces a veces personas llaman al sacerdote que es amigo para ungir a quien sea. Cuando no es tan grave, puede ser entre un mes o lo que sea, deben llamar a su párroco. Si su párroco dice que pues no quiero y no voy a mandar mi vicario, eso es grave por su parte y otro sacerdote puede presumir permiso, ¿verdad? Sin embargo, no es que se llame a un sacerdote quien sea, primero el párroco. Todos que son feligreses de esta parroquia deben llamar al padre Daniel Hinen, ¿no? Si asisten a esta parroquia, llaman a él y sin preguntas él tiene que ir con una obligación grave, él tiene que ir, no importa lo que está haciendo, tiene que ir a ungir a los que están bajo su autoridad. O puede mandar a mí, o lo que sea, pero esos son sus feligreses, tienen el derecho y la obligación. Personas que no son nuestros feligreses cada quien tiene un párroco. Si no tiene un párroco, no es un católico, ¿no? Cada quien pertenece a una parroquia, en un sentido u otro. ¿Okay? En casos de emergencia, nos vamos de todos modos, ¿no? Si es que alguien nos llama y pues tiene una hora y no podemos buscar a alguien más. Ok, eso es emergencia. Pero no es como un juego libre, ¿no? Cada quien tiene un párroco sobre sí y debe llamar a él tiene el derecho. Si todos saben que están en pecado grave y nunca han tenido arrepentimiento, sería un falta de respeto al sacramento administrarlo. No es decir que absolutamente no puede salvarse, Dios puede salvarle, ¿no? Pero no se administra, los sacramentos son para los que los quieren y por eso es necesario para cada quien mostrar sus muestras de arrepentimiento o dejar sus pecados cuando tienen esta habilidad de hacerlo, ¿no? Esta no es mi opinión, eso es lo que enseña la Iglesia. Los sacramentos no se administran a los que permanecen obstinadamente en pecado grave. No se administra, ¿no? Sería un... Lo que un sacerdote puede hacer en este instante, si está consciente, puede intentar convencerle. Si no está convencido de su pecado, pues no hay nada que puedo hacer. Si no puede hablar, una cosa que puede hacer el sacerdote es agarrar su mano y preguntar preguntas de sí o no. Si la respuesta es sí, aprieta mi mano, ¿no? Una vez hice eso antes de ungir a alguien que está muy grave, la familia estaba ahí, 2 de la mañana, y no podía hablar, ¿no? Pero estaba consciente y lo sabía porque agarré su mano y dije, soy un sacerdote, si tienes arrepentimiento por tus pecados, aprieta mi mano, si quieres absolución y los santos óleos. Y empezó a apretar como
apretar mi mano fuertemente varias veces, aunque no podía mostrar ninguna otra señal de comunicación. Podía escucharme y podía apretar mi mano. En este caso, podría tratar de convencer a este pecador, si quieres ser salvado y tienes arrepentimiento por esos pecados, y si muestra algo, esta es una conversión y se puede, ¿no? Pero solo en este caso. La materia aceite de oliva, o en casos de necesidad, otro aceite de otros vegetales, en casos de necesidad, pero usualmente aceite de oliva, bendecida por un obispo en Jueves Santo, en la misa de Crisma, o por necesidad en otro tiempo, y puede bendecirse por un sacerdote con necesidad, ¿no? Si estoy en un lugar, alguien está muriendo, puedo bendecir el aceite solo para administrar esta vez. Usualmente se reserva al obispo. Los santos óleos que tengo son bendecidos por el obispo, ¿no? Esta es la materia lejana, digamos. La materia próxima es el ungir con este óleo en el piel. Usualmente, en el rito tradicional se unge a los 5 sentidos: los ojos, oídos, nariz, boca, manos y, si sea conveniente, a los pies. Y esta unción a cada sentido pues está pidiendo el perdón de los pecados y fuerzas de no pecar más por estos sentidos. ¿Por qué los sentidos y no solamente como en el cerebro, ¿no? Porque todos los pecados tienen su origen en el cerebro, ¿no? Porque todo lo que pensamos o decidimos o hacemos tiene al fondo su origen en nuestros sentidos. No pensamos nada sin tener algo que vino por nuestros sentidos. Por eso un bebé no empieza a pensar y a hacer conexiones entre cosas y no puede empezar a desarrollar su uso de razón sin experiencia. Sin ninguna experiencia por los sentidos, no se recuerda nada, no tiene nada de pensamiento aún. Los ángeles son diferentes, son espíritus puros. Piensan porque tienen ideas infusas y solo tienen ideas y comprenden y ya. Nosotros, que traten de pensar en algo sin pensar en algo como imagen o algo que sentía o olor, no se puede quitar por completo lo que vino por los sentidos. Que todo lo que tiene el hombre para actuar vino originalmente por sus sentidos y su alma empiece a arreglar cosas y pensar y actuar sobre lo que recibe. Empieza a hacer conexiones, relacionar, decidir, pero todo al fondo viene por los sentidos. Entonces ungimos a los ojos. Obviamente muchas cosas que nos causan a pecar pueden venir por los ojos, o por los oídos, o nariz. A veces nos reímos cuando pensamos de eso, lo que pecaste por oler algo. Pues sí, hay unos pecados que tienen su origen aún por el olor. Se puede pensar en el olor de carne cociéndose
basándose en miércoles de ceniza y el deseo de pecar por comer carne miércoles de ceniza. Por ejemplo, y hay otros que no voy a explicar. Pero la boca, obviamente, la boca, ¿no? Las manos por tacto y los pies por ida, ¿no? O solamente las manos por el sentido de tacto. Obviamente hay muchos pecados que tienen su origen al fondo por el sentir tacto, ¿no? Y esta es la materia próxima, el ungir con este aceite bendecida, no el aceite bendecida que bendecimos para toda la gente, ¿no? Esta bendición de aceite como exorcismo, este es para otras cosas. Para ungir a los enfermos es un aceite especial. ¿Ok? ¿Se queda claro? ¿Preguntas? Ok. Y ¿cuánto me queda? Ok, 15. La forma. Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid, una de mis palabras favoritas en latín, quid, per lo que sea, deliquisti, amén. ¿Alguien entiende algo de eso por el español? Por esta santa unción y ya. Ah, ok. Es más fácil entender español por latín que latín por español. Pero Después de suam prisma, ¿cómo? suam piissimam, doble I, piissimam. Per istam sanctam uncionem, por esta santa unción y su muy piadosa misericordiam, indulgiat tibi Dominus, que el Señor te perdone cualquier cosa, lo que sea, que ha pecado por visión, oído, oler, tocar, gusto y hablar, gustum et locutionem, gusto y hablar, o tacto, o gressum, per gressum deliquisti, por ida, ¿no? Si unge a los pies es por gressum deliquisti, por ida, lo que ha pecado por ida. Ok, y eso es lo que dice a cada sentido. Es interesante que dice amén y el subjuntivo indulgiat, no indulgit, indulgiat el subjuntivo que le perdone y amén. Eso significa que el efecto de este sacramento depende en parte de la disposición del recipiente. Porque si alguien no, es como la confesión, ¿no? Si alguien confiese y no tiene contrición, arrepentimiento,
el sacramento no hace nada, ¿no? Estamos pidiendo que tenga este efecto y siempre tiene este efecto cuando la persona tiene la disposición, ¿no? Arrepentimiento por sus pecados y deseo de salvarse. Eso es suficiente. Pero esta es la forma. ¿Preguntas sobre la forma? ¿La forma en la actualidad se sigue haciendo así o lo dicen en español? Pues yo lo digo así, pero se dice también en español. Muy bien. Déjame ver, porque el rito nuevo es válido, tiene una forma, obviamente es válido, la iglesia no promulga sacramentos inválidos, pero la forma nueva es per istam sanctam unctionem et suam pissima misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius alleviat. Y eso es más parecido a la forma griega, y es por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Okay. Esta es la forma nueva, incluso válida, obviamente. Esta es la forma antigua que utilizo yo. Y hay una forma rápida que no se usa sin necesidad, y es nada más ungir a la cabeza. Per istam sanctam unctionem et suam pissima misericordiam indulget. No, es más corta aún. Per istam sanctam unctionem indulget tibi Dominus quid deliquisti. Amén. Ya. Y con eso es el sacramento. Eso es en casos de necesidad extrema, como cuando ya parece muerto. ¿Otras preguntas sobre la forma? Y paso entonces a los efectos. Es muy importante saber los efectos de este sacramento. Creo que es el sacramento más desconocido, ¿no? Sabemos de bautismo porque nuestros niños se bautizan, ojalá entre unas semanas y nada más. Rápidos, ¿no? Confesión, todos sabemos de eso. Eucaristía, confirmación. Yo no he visto, sabía de la unción de los enfermos, obviamente, pero no lo vi hasta que lo vi aquí en mi 5º año de seminario, cuando me enseñó Padre Romo cómo hacerlo, ¿no? Fui con Padre Romo y él es quien me enseñó cómo hacerlo, ¿no? Recibió una llamada y me fui con él y estaba explicando cuando estaba haciéndolo y dando mis consejos. Y era la primera vez en que lo vi. Entonces es un sacramento medio desconocido. Eso no significa que no es importante. Puede ser la única cosa que puede salvar a alguien. Puede perdonar pecados mortales en casos que ni la confesión puede perdonarlos. Voy a explicar eso. Primer efecto, crecimiento de gracia. De gracia. Como todos los sacramentos, ¿no? Crecimiento en gracia santificante. Efecto especial del sacramento. Fortaleza. Contra pecado. Como las inclinaciones a pecado que cada quien tiene por pecado original, ayuda con eso, ¿no? Es muy importante en los momentos cuando alguien va a morir, ¿no? Puede desesperar, es la última oportunidad que tiene el demonio para tentarle, ¿no? Es importante que tenga fortaleza especial en su alma que recibe por este sacramento. Tercero efecto ordinario es perdonar pecados veniales.
¿Ok? Estos son efectos ordinarios. Hay efectos extraordinarios también. Sanar al cuerpo. Y eso pasa a veces, ¿no? Hay sacerdotes que hacen la unción de los enfermos y ya el cáncer se va, ¿no? Todavía eso pasa. Solo pasa cuando es para el bien del alma. ¿Okay? Si es mejor para su salvación, que siga vivo. Sanar el cuerpo o perdonar pecados mortales. Pecados mortales. Ok. Los sacramentos que tienen como su efecto ordinario de perdonar pecados mortales son bautismo y penitencia. Okay? Son instituidos especialmente por eso. ¿Qué tal si alguien tiene pecados mortales, tiene arrepentimiento por lo menos imperfecto, ¿no? Entonces se queda con sus pecados, solo tiene contrición imperfecta y ya se queda inconsciente? ¿Okay? ¿Puede confesar? No. Si no puede ni mostrar una pequeña señal de contrición, ni nada, es completamente inconsciente. Tenía esta contrición imperfecta habitualmente, quería confesar, no podía, se queda con sus pecados, ya está inconsciente, no puede ya mostrar un señal de contrición para proveer la materia para confesión. No habrá un sacramento sin materia, ¿no? No puede recibir la confesión sin mostrar ninguna señal. Este sacramento en estos casos quita los pecados mortales. Alguien que está inconsciente, aunque es muy improbable que la confesión sea posible, que se administre este sacramento de la confesión, por la unción de los enfermos, si tenía esta intención de confesar sus pecados mortales para salvarse, por lo menos una contrición imperfecta, digamos, este sacramento tiene en sí el poder de quitar estos pecados. ¿Okay? Entonces, en estos casos en que alguien está en pecado, no puede confesarse, hay una sola manera, la unción de los enfermos. No es algo indiferente. E incluso que tal vez tendría tentaciones bastante fuertes sin la fortaleza. Siempre tiene la fortaleza suficiente, pero tal vez mejor que tenga más, ¿no? Porque aún con la suficiente va a caer. Necesita más fortaleza y perdonar pecados mortales cuando la confesión es imposible. ¿Se entiende eso? Siempre. Incluso en el caso, la pregunta es que si alguien se sana después de la unción de los enfermos, si los pecados eran perdonados, si válidamente recibió el sacramento, ¿no? Sin embargo, igual como con absolución general en peligro de muerte, se queda con la obligación de confesar los pecados mortales, ya perdonados indirectamente, tienen que manifestarse al tribunal del confesionario, de todos modos. Son perdonados, pero este perdón implica la intención de confesarlos cuando pueden. Por eso es necesario de todos modos confesarlos. Entonces, si alguien se confiese con la esperanza de olvidar cosas para perdonarse y después no tener que confesarlos, no es así, ¿ok? Igual con la unción de los enfermos, aunque los pecados sean perdonados, se queda con la obligación, si puede, después, en la próxima confesión, aunque sean perdonados. ¿Es suficiente? Algunos teólogos dicen que puede repetirse cada mes,
porque cada mes puede considerarse algún crecimiento en la enfermedad, pero técnicamente es una vez por cada enfermedad, ¿no? Y usualmente cuando hay un cambio y está se empeore, se puede administrarlo otra vez. Sí, si se sana de una enfermedad, llega otra enfermedad, se puede ungir otra vez, ¿no? Hasta, pues no hay un límite, ¿no? El límite es el número de veces que tiene una enfermedad o un crecimiento en la misma enfermedad. Si pueden caminar, deben ir a su parroquia. Entonces, si los feligreses, si pueden caminar, y se puede recibir este sacramento aunque pueda caminar, ¿no? Cáncer llega a la muerte muchas veces, ¿no? Y no es que no es posible caminar solo por tener cáncer. Y se puede ir a su parroquia y pedir eso, ¿no? Pero si no es urgente, debe ir a su párroco, ¿no? Y si hay una razón por la cual no quiere ir a su parroquia, ¿por qué no se ajunte a otra parroquia que quiere que le cuide, ¿no? Cada quien tiene su parroquia. Pero sí, si alguien tiene permiso de su párroco de ir a otro lado y se viene aquí, el párroco dice, sí puede, no hay problema. Pero sí puede ser en la sacristía o lo que sea. Sí, y eso es mucho más fácil porque es difícil administrar los sacramentos muy dignamente en el hospital porque tengo una mesa así y con oxígeno y todas esas cosas no puedo encender velas, no puedo hacer muchas cosas. Entonces es mejor para la solemnidad del rito, que también es importante, aunque sea la unción de los enfermos, sigue teniendo solemnidad, ¿no? Por eso mejor que se administre en un lugar donde puede administrarlo dignamente. Para terminar, todos que cuidan a los mayores deben asegurarse de que venga un sacerdote a tiempo. No deben esperar hasta el último momento. Tenía que ir al hospital al último momento porque alguien llamó al último momento. Y con mucha prisa rasqué a un otro coche a estacionarme y pues era una cuestión de momentos, ¿no? No podía pensar, lo arreglé, ¿no? Pero no es necesario poner urgencia en el sacerdote si pueden preguntar un mes antes, ¿no? No es necesario que la unción de los enfermos sea 1 hora antes de la muerte. Si no alcanzo es porque la familia no llamó. A veces las familias piensan que no quiero llamar al sacerdote porque eso va a asustar. No debe ser una causa de asusto llamar al sacerdote. Un efecto es sanar al cuerpo, ¿no? Y si no saben eso, deben saber eso. Y si no saben que van a morir o si están en peligro de morir, tienen una obligación de decirles. Si yo estoy muriendo y nadie me dice, no estoy contento, ¿no? Yo quiero saber cuándo estoy muriendo. Cualquier persona debe saber eso. No le ayuda no saber. No, tal vez hay unas excepciones, pero usualmente debe saber, debe llamar al sacerdote a tiempo para que no tenga demasiado prisa. Y si es un accidente, obviamente hay prisa, ¿no? Eso no es esperado. Pero debe llamar al sacerdote a tiempo para darle todos los sacramentos y debe llamar a su párroco, el párroco del enfermo, con tiempo, ¿no? Y se puede decir, pues me gustaría que mi párroco administre el sacramento a mi pariente. Pues eso no
no es una cosa, ¿no? No es que los párrocos de los amigos dan los sacramentos. No es como funciona la autoridad, ¿verdad? Entonces deben llamar párroco que tiene la autoridad y derecho, o con presunción en casos especiales, y debe hacerlo a tiempo sin pensar en el miedo que tendría la persona por ver un sacerdote con estola morada. Más que nada, solo una vez una persona no quería recibir los sacramentos porque decía, pues estoy bien, y no quería, por pensar que iba a causar la muerte o algo así. Pero la mayoría de las veces es un consuelo, ¿no? Si la persona creía en Dios y era piadosa, una persona piadosa, es un consuelo, aunque no teme la muerte, aún para confesarse y recibir los santos óleos, nunca jamás ha causado la muerte, ¿no? Este no es un efecto de este sacramento, no causa la muerte, ¿ok? Si causa algo en el cuerpo, siempre es sanar, si tiene un efecto físico. Pero no deben esperar demasiado, no deben temer que un sacerdote con estola va a asustar. Eso no tiene sentido, ¿no? Y los que alguien trabaja en un hospital, pues si tienen familiares que trabajan en hospitales, sería bueno pasar el número de SANE, ¿no? Algo así, para que sepan. Y creo que vamos a publicar este número para que todos sepan cómo llamar a un sacerdote a medianoche en cosas de emergencia. Y ya se acabó el tiempo, creo, y entonces podemos terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.